La tarde del jueves, un placer, como siempre, acompañarles. Vamos a comenzar rescatando una conferencia ayer tarde en Librería Picasso. No pudimos el tiempo, en lo que tenemos, de 6:30 a 8 y no hay más, ¿no? Pero, en fin, merece la pena escuchar lo que nos decía, lo que nos contaba. Parte de esa conferencia, resumidamente, una señora que se llama Mirta Núñez Díaz Balart y que ofreció una conferencia, como digo, en Picasso, preámbulo previo a unas jornadas, la octava edición de Testimonios de la Guerra Civil, que comienza hoy, por cierto, en el Museo de Almería, en la jornada del 17, y el próximo día 25 se traslada al IES Turaniana de Roquetas de Mar. Mujer en la Guerra Civil, este es el título de la conferencia. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos. Pues sí, Joaquín, como bien decías, vamos a cerrar ya la tarde, los exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, y lo hacemos en la Librería Picasso, y lo hacemos con una persona muy, muy especial. Responde al nombre de Mirta, al apellido Núñez, y va a impartir una conferencia que lleva por título Mujeres en la Guerra Civil. Mirta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Almería. Muchas gracias, sí. Y ahora hablaremos de ello, creo que tiene 3 días muy entretenidos. Pues sí, la verdad. Pero ya me ha dado tiempo a mirar al mar. Mirta, una duda que tengo, y que antes de hablar de la conferencia esta tarde, sí. Creo que su madre fue, no sé si la primera o la segunda esposa. La primera. Es que mi tío, Rafael el Mayor, era compañero de Fidel Castro. Y eso propició Claro, el encuentro. Bueno. Y eran del mismo pueblo. Muchos libros ya en su bibliografía, pero esta tarde conferencia muy especial. De hecho, ya el interés que ha despertado, que vemos que está la sala ya casi completa de gente. La conferencia va a versar sobre lo que fue el papel de la mujer en la Guerra Civil Española, ¿no? Así es. Creo que España aportó al mundo muchos modelos novedosos de sociedad y de relación humana, y una de ellas fue durante la Guerra Civil en la zona republicana, aunque evidentemente también haré mención a la continuidad de un modelo tradicional en la zona, vamos a llamarla rebelde o franquista. Papel que fue complicado en aquellos entonces. Pues sí, la verdad. Bueno, había un papel muy extraordinario, un papel absolutamente rupturista que podría ser la función de la miliciana durante la Guerra Civil, y luego diríamos la mujer esposa y madre, que es la función generalizada, que bueno, incluso en este caso tenía un papel clave para la supervivencia. Creo que aborda el papel de la mujer, pero en los dos bandos. Exactamente. Diríamos, dentro de los rebeldes o insurrectos, pues hay una continuidad del modelo tradicional, que es el que está fomentado desde el poder, ¿no? Han aprovechado bien su estancia y su presencia en Almería, porque mañana a las 6 de la tarde en el Museo Arqueológico va a impartir otra conferencia, pero muy distinta a la de la tarde-noche de hoy. Sí, sobre las brigadas internacionales. Es que, bueno, yo encantada realmente, porque me gusta hablar de los temas y difundir los temas que uno ha trabajado durante mucho tiempo, y en este caso las brigadas internacionales, sobre todo la prensa y propaganda de las brigadas internacionales, fue en principio mi tesis de licenciatura, y luego, bueno, pues he seguido trabajando sobre ello en distintas ocasiones. Y ya cerramos el miércoles, pasado mañana en Berja, donde ya sí tiene cierta similitud, por no decir que casi la misma que en el día de hoy, ¿no? Sí, se trata también de difundir algo, una acción colectiva que es tremendamente inspiradora para la sociedad, ¿no? Que son las brigadas internacionales, bueno, pues con su solidaridad dieron un ejemplo para el mundo y para España. Mirta, una última cuestión. Por el conocimiento que de ello tiene, me apetece hacerle esa pregunta. Hubo una época en la cual daba la impresión de que hablar de aquellos temas relacionados con la guerra civil, posteriores a la guerra civil, eran casi un tema tabú y que daba la impresión de estar prohibido. Sin embargo, ahora se habla de los temas y se ve en la presencia de los espectadores el interés que en la sociedad actual levantan estos temas, ¿no? Sí, fueron temas tapados o temas ocultos, puesto que podían conllevar represalias
represalias por parte del franquismo, ¿no? El régimen. Exactamente. Y por eso durante mucho tiempo estuvieron, bueno, pues ocultos y tiene que llegar no ya a la transición, porque se mantuvo esa línea bajo un argumento falso, que es que si no se habla de ello, contribuye a la paz civil. Esto no tiene por qué contribuir en ningún caso a un conflicto, y de hecho los que nos dedicamos a la investigación sobre estos temas, entre otros, pues nos sorprendemos, ¿no?, de que alguien nos pueda achacar ese afán de romper la convivencia. En absoluto. El conocimiento no puede llevar a ningún tipo de... Es explicar los hechos que formaron parte de la historia. De nuestra historia. Ha sido un verdadero placer y le damos las gracias por estos minutillos que nos ha dedicado. Feliz estancia en Almería. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues Mirta Núñez, nuestra invitada aquí en nuestro programa. Estamos en la librería Picasso en unos instantes, ya lo ves a través de la presencia de los espectadores. Enorme la expectación que ha levantado esta conferencia que va a impartir en unos minutos, que lleva por título Mujer o Mujeres en la Guerra Civil. Esto, como les digo, fue ayer tarde, no hubo tiempo de contarlo, pero sí merecía la pena rescatarlo y escuchar a esta señora lo que tenía que decirnos. Por cierto, que hoy sigue siendo protagonista dentro de esta 8ª edición, Testimonio de la Guerra Civil, en el Museo de Almería, hablando, entre otras cosas, de brigadas internacionales. Por cierto, que esta señora es profesora en la Complutense de Madrid, licenciada en periodismo, y fue profesora de nuestro primer invitado, que estaba comentando. Esta señora me dio mi clase, me dice Manolo León. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, Joaquín, encantado. Compañero y sin embargo amigo, como se suele decir. Exacto. Es periodista y Siempre. también escritor. Y nos cuenta una historia este hombre. Oh, de verdad, a mí de verdad que lo que siempre me pregunto es dónde sacas esta información, tío, porque es que es realmente alucinante. Entre otras muchas que cuentas en esa sección que tienes, Historias de Almería, y los años que llevas escribiendo en el periódico y fuera de él, ¿no? El otro día, y permíteme que yo les acerque un poco la historia de la cual vamos a hablar, contaba Manuel, en modo de titular, el cohete con el que soñó Almería, era el titular de la historia, ¿no? Dice, hace ahora 50 años Almería estuvo a punto de hacer historia más que nunca cuando un grupo de muchachos de La Salle y la Escuela de Maestría, aficionados a los experimentos, idearon la chifladura de construir y lanzar un cohete al espacio desde Los Escullos. España se volcó con ellos, pero un oscuro ministro se cruzó en su camino, un tal general Lacalle, que por aquello entonces era ministro del aire. Siempre hay un cenizo y un tío que mete la pata. Esto suele ser habitual, ¿no? Así fue. Una historia que parece un tanto de ciencia ficción, ya que hablamos de cohetes, de esa aventura espacial, pero que esto fue una auténtica realidad, Manuel. Efectivamente, fue como aquellas películas en blanco y negro. Creo que recordar que hay una de Tony LeBlanc que también hicieron algo similar, pero bueno, en el plano de la ficción. Esto, sin embargo, fue pues completamente real. Y nació, yo creo, que de ese gen almeriense y de ese atrevimiento y desparpajo, pues que tuvieron un grupo de chavales de aquella época de La Salle, años 60, pues que de alguna manera se sintieron pues atrapados por todo esa carrera espacial que entonces empezaba, ¿no? Y de ahí nació todo, de la historia, sobre todo del cerebro, de esta historia que es José Luis Torres, que era un muchacho hijo de un dependiente de Marín Rosa, y que, bueno, pues no era muy aficionado al fútbol ni a los deportes, y sin embargo sí era muy aficionado a los experimentos, y le gustaba jugar pues con la pólvora, con los fusibles, con la electricidad. Y él se sintió arropado porque un grupo de compañeros y de la Escuela de Maestría y de La Salle, donde él estudiaba sexto. Este fue el cabecilla, ¿no? Sí. El que tiró del resto de compañeros, ¿no? Pero cabe preguntarse, en fin, aparte de esa inquietud de la que hace referencia, hay que tener, digo, cierto conocimiento para atreverse a construir un cohete, Manuel, ¿no? No sé, sí, esto de hecho, José Luis Torres es un almeriense muy conocido. Terminó estudiando ingeniería aeronáutica, que es una carrera compleja y complicada, y desarrolló toda una labor importante dentro del campo de los misiles, de los cohetes. Es decir, fue un ingeniero que ha tenido cierto éxito profesional, ¿no? Y este fue su primer envite, ¿no? Y su primera locura juvenil, que si yo lo reflejaba, está a caballo entre eso, entre unos destellos de genio, de brillantez de aquella época, y también cierta chifladura, ¿no? A la hora de entrar en una temática así, pero lo real, y eso no se le puede quitar, estamos viendo algunas imágenes lo que reflejaba la prensa de la época, ¿no? Exacto. Almería fue el centro de operaciones espacial durante un tiempo. Ahí, esa es la turista, visitaron donde tenían el cohete y todos los preparativos, la turista 17.000 fue a visitar a este grupo de chavales cómo estaban trabajando.
El caso que presentan el proyecto Esta fue una concurso, portada, ¿no? de ABC. Esto de la portada del año 68. Portada de ABC, sí. Con el plano, los chavales almerienses en el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde era Porcioles, señor Porcioles, y le estaban explicando, pues para recibir ayuda económica de empresas que pudieran colaborar en construir el cohete, que no era cualquier cosa, ¿no? Joder, ya lo creo. Que digo que presentan el proyecto, lo presentan a un concurso, el Premio Nacional Dulcinea, que se llamaba, y resulta que lo ganan, ¿no? Van a Madrid, lo entregaban, era el Frente de Juventudes. Sí. Cabe recordar, curioso, por si no lo sabían, un señor que se llama Juan Antonio Samaranch, pasó a pasar la historia por el tema por el movimiento olímpico, por el movimiento sin embargo, olímpico, tuvo un pero pasado vinculado a la OGE. Sí. Claro, 100.000 pesetas, como tú dices aquí, 20.000 duros de la época de los años 60, 67, 68, por ahí, eso era un dinero considerable, ¿no? En el año 66 ganan ese premio, era el premio a la mejor aventura juvenil, un premio a nivel nacional, y eso les cambia la vida, porque de alguna manera, por muchos que pudieran intentar hacer y tal, pero no tenían un duro, y ahí sí reciben 20.000 duros para poder poner en marcha su proyecto. Y bueno, lo primero que hacen es, piensan que donde habían trabajado, que era en un terrao, en una azotea almeriense de toda la vida, de la calle Alcalde Muñoz, en la propia casa de José Luis Torres, donde ahí habían hecho los planos con un delineante, con la ayuda de un delineante, un grupo de muchachos. Al principio le llamaban los 7 magníficos, ¿no? Y de ahí vieron que aquello, un terrao de una casa se le quedaba pequeño. Entonces pidieron permiso al ejército, y ahí estamos viendo imágenes del cohete, para poder irse a hacer un cuadro de mandos y a ensamblar el cohete en la escuela, en el cuartel de la Misericordia. Esas imágenes, esta es en la torre de lanzamiento, en los Escullos. Alucinante, de verdad, es que me lo estás contando y no me lo puedo creer. Pues sí, y ahí ensamblaron el cohete, se tiraron tiempo, porque necesitaban un dinero también para ir pudiendo comprar el aluminio, el carburante. Colaboró con ellos los talleres oliveros, los fundidores y soldadores, también Cabezuelo. En fin, fue una cosa que en la que se volcó toda Almería. Su problema era que siempre necesitaban más fondos para poder ir terminando, porque era algo que no era complicado de hacer, ¿no? Cabe recordar, las imágenes yo creo que hablan por sí solas. El cohete no era tripulado, evidentemente. No, pero sí que iba la curiosa historia de un... Parece ser que José Luis tenía mucha afición a los animales también, y en su casa tenía una ratonera en una gran caja, como una granja de ratones pequeñitos. Y entonces tuvieron la idea de que fuese un ratoncillo que se bautizaron con el nombre de Adolfo. Su madre era modista, su madre de José Luis, y le tejió un traje espacial. Un traje espacial al ratón. Al ratón. Y iba, de alguna manera, estaba todo preparadísimo para el lanzamiento. Se llegó a hacer un simulacro de lanzamiento. Se llegó a hacer un simulacro cerca del Alquián. Y parece ser que tuvo bastante repercusión, en el sentido que, claro, imagínate el Alquián año 67, 68. De pronto un grupo de chavales allí, aunque tenían la asistencia de todas las autoridades, lógicamente, porque habían sido recibidos por el ministro de Marina, Nieto Antúnez, por el subsecretario del movimiento, Rodríguez Barcárcel, es decir, que tenían todas las bendiciones del régimen de la época. Pero claro, aquello fue un estruendo allí en el Alquián, de pronto, plaf, tal, no sé qué. Y en fin, pero a punto estuvieron de conseguirlo, si no es como tú dices. Claro. Un tal General Lacalle, ministro del aire. Vio que aquello... España había hecho un centro oficial de aeroespacial que estaba en Mantillas todavía, pero que estaba en Huelva, en Arenosillo. Según me comentaba a mí José Luis, parece ser que ese centro sí que tenía, era un centro oficial. Entonces tuvieron algunas experiencias negativas con algunos tipos de lanzamientos que ensayaron. Y a alguien se le ocurrió decir que en Almería los lanzamientos le estaban yendo que estaban yendo mucho mejor. Que por qué no trasladaban el centro aeroespacial de Arenosillo a Almería, puesto que la gente de Almería, los chavales de Almería, estaban haciéndolo mucho mejor. Y ahí fue donde el general Lacalle, aquello ya no le gustó y cerró totalmente las vías. Digo yo que esto llegaría a oídos del generalísimo, ¿no? Evidentemente. Pues probablemente. Digo yo, alguien le comentaría, oye, en Almería hay un grupo de chavales que están construyendo un cohete. Probablemente, porque no había en todos sitios un tipo de experimento como este. Claro. Y yo creo que ellos se beneficiaron, en cierto modo, Joaquín,
de aquello, los años 60 ya sabes que estuvo muy de moda el blanquear el régimen y el tener destellos de genialidades juveniles. Sí. Y hay muchos ejemplos, Marisol, me acuerdo que en el ajedrez había un niño muy que destacó mucho, que era Arturito Pomar, en fin, había Joselito, es decir, y en el plano científico yo creo que José Luis y este grupo de muchachos de Almería eran como una especie también de desafío para el régimen de entonces. Vamos a nombrarlos y mandamos bueno, ahora te preguntaré por ello. Antonio Torres, Enrique Arranz, Antonio Guardiola, Juan José Planta, Sebastián Aparicio, Ricardo Carmona, José Andrés López Palomares, José Ramón Martínez, Juan José Tonda, Tomás Espinosa, Francisco Cuadra Silvente, Antonio Bascuñana, y después se unió una chica, curioso esto, sí. Era hija de un teniente coronel de la Guardia Civil que se llamaba María Angustias Muñoz Jofré. Ese era su apellido. Curioso también esto, ¿no? Que una chica se uniera a este grupo de magníficos. Resulta que al principio eran 7, y de ahí que el periodista Tico Medina, que no salía de Almería, aquí se nutría mucho de reportajes almerienses y era ya muy conocido en Almería, en Mojácar, pues lo bautizó como 7 magníficos, pero después, lógicamente, un proyecto no lo podían hacer 7 personas. Y se fueron sumando, se fueron incorporando, pues no solamente jovencitos, sino también técnicos, ya he dicho, soldadores, gente para hacer el motor, que era un motor importante el que hicieron. Y entonces una muchacha, también una compañera, creo que también colaboró con ellos en el cuadro de mandos. Alumnos de la Salle y de la Escuela de Maestría. Lo que te iba a preguntar, y para finalizar, te dejo marchar, que tienes curro todavía esta tarde. ¿A quién has conocido? No sé si alguno habrá fallecido. Sí, José Luis, José Luis, probablemente, pero a quien yo conocí fue a José Luis Torres, que fue realmente el impulsor de todo este gran proyecto. Además, un señor muy simpático, muy abierto, que lo recuerda Joaquín con simpatía, pero no exento de cierta amargura. Es decir, él estaba convencido, porque fíjate, en la época ponte a trabajar 2 años muy metidos en este proyecto, incluso descuidando otras cosas en la vida. Buscar novia, como yo digo ahí. Chavales de 17, 16 años, estar trabajando de madrugada incluso, con jornadas para ir diseñando el cohete, ensamblándole el aluminio, el tal. Es decir, todo eso tiene un trabajo. Un ejemplo más del ninguneo de esta provincia a lo largo de la historia, Manuel, ¿no? Lo que pudo ser y finalmente no fue. Vamos a dejar volar la imaginación. Si aquello hubiese salido bien, oye, quién sabe, ¿no? Efectivamente. Podría haber dado un paso importante, ¿no? Haberse sido Almería. Bueno, como tú dices, hubo un tiempo en que Cabo de Gata estuvo a punto de convertirse en Cabo Kennedy, Cabo salvando la distancia, salvando la distancia, ¿no? Evidentemente. Historia más chula. Yo creo que esto es desconocido por la gran mayoría, como tú bien apuntabas, hay que tener cierta edad para recordar aquella época de los 60 Estamos hablando de hace 50 años, con lo cual, claro. Bueno, pues es gente que ahora tiene 70, 80 años que puedan recordar este episodio almeriense, claro. ¿no? Otra vez que tenga un huequecito te vienes, esto lo publicaste hace ya tiempo, pero yo tengo por ahí también guardado, que es una historia muy buena también, la del fotógrafo de Hausen, un almeriense que, en fin, gracias a aquella fotografía fueron, bueno, una de las pruebas principales o una de las más importantes en aquel famoso juicio de Nuremberg. Jacinto Cortés, exactamente. ¿En qué andas ahora? ¿Qué vas a escribir? No lo sé, voy a golpe de salto de mata, Joaquín. ¿A salto de mata? No lo sé, vamos, tú sabes que en este oficio se trabaja mucho el día a día, ¿no? Claro. Vas de un día a otro y no puedes planificar demasiado. Pero cuentas una cosa siempre interesantísima, parte de nuestra historia, muchas de ellas, bueno, yo creo que desconocidas para el gran público. De eso se trata, de rescatarlas y contarlas, ¿no? Efectivamente. Te agradezco tu visita, Manuel León. A ti, por supuesto. Hasta la próxima, hombre. Muchas gracias. Juan Domínguez, voy de nuevo contigo. En La Dulce Alianza, una nueva cita con ese ciclo llamado Dulces Tardes Poéticas. Hoy visita a Almería un poeta madrileño. Cuéntanos, adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, hoy jueves, día 17 ya de enero de este año 2019, vuelven las Dulces Tardes Poéticas aquí a la Dulce Alianza y obviamente vuelve con nosotros el amigo Aníbal García. Aníbal, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal esas Navidades? Muy bien, la verdad que muy descansada. Si no nos va bien en Navidades, ¿cuándo nos va? Muy comidas y muy bebidas, sí, la verdad que sí. Y todos con algún kilillo de más. Por supuesto. Si no hay kilo de más, que no han sido buenas Navidades. Bueno, eso al final va en el saco, va en el paquete. Bueno, vuelve lo que es el inicio ya de año, que se extenderá hasta marzo, y a partir de marzo ya hasta principio del verano, que se extenderá lo que es la promoción de primavera, ¿no? La programación de primavera, sí. Ahora iniciamos este año
pues bueno, ya el descenso hacia esa finalización de programación, con un poeta que creo que está marcando en este momento una época dentro de otros contemporáneos que tenemos. De hecho, ha sido antologado con la antología que ha hecho José Andújar, Centros de Gravedad, como uno de los 12 poetas que más influencia tienen ahora mismo en lengua castellana, poetas nacidos en el 70 y que empezaron su obra a publicarla en el 90, y nos pareció que podía ser una muy buena opción para empezar con fuerza este año, el 2019. Pues si no tiene inconveniente, voy a saludarlo. Por supuesto. Don Abraham Grajera, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué siente cuando escucha lo que ha dicho el amigo Abraham? Bueno, pues una mezcla de... ¿Qué dice el amigo Aníbal? Pues hombre, una mezcla de azoro y mucha gratitud. Le agradezco sus palabras, de verdad. Esta mañana cuando me comunicaban que venía para acá, y siempre obviamente trata uno de tener información para... te definían como un poeta minucioso. ¿Es así o no es así? Sí, creo que me tomo el oficio muy en serio y que trabajo muy morosamente los textos, no tengo prisa en publicar y trato de que cada libro pues esté lo más armado posible para que perdure el mayor tiempo posible. Esa minuciosidad es la que ha llevado a que en esta extensa y larga carrera, me parece que han sido tan solo 3 los libros que has conseguido publicar, ¿no? Sí. No me suelo prodigar mucho, alguna gente me lo dice en tono de reproche y otros en tono de halago. Yo no sé si eso significa algo, ¿no?, con respecto a la obra. Tu convicción es buena. Sí, es mi manera de entender el tiempo y mi manera de entender el oficio de la poesía, ¿no? Y bueno, trato de ser fiel a ella. Esa palabra que decías antes, intento que esté bien armado, ¿en esa armadura a qué te refieres? Pues que intento que sean libros sólidos, donde cada poema, vaya un poco por delante del tiempo en el que se publica. Quiero decir, que tenga vida, que dentro de 10 años, de 15, ese poema se pueda leer y que siga diciéndole algo a los lectores, que no sea una cosa de circunstancias, del momento que vivimos, que es un poco a lo que suelen conducir las prisas, ¿no?, a productos un poco más prefabricados, digamos. Yo intento un poco eludir eso. ¿Qué opinión te merece ese maridaje que hay entre la música y la poesía? Pues hombre, porque aquí está funcionando a las mil maravillas. Año que parece que la gente se va a cansar y cada vez hay más gente respaldando este evento. Hombre, yo como melómano, porque la música forma parte de mi vida de una manera esencial, ¿no?, y de mi aprendizaje como poeta, pues lo agradezco mucho. Creo que la música y la poesía son 2 disciplinas hermanas que dialogan muy bien entre sí y que crean espectáculos muy atractivos para los lectores, para el público, dado que muchas veces la poesía es un arte que se suele relacionar también un poco con la intimidad, con la lectura en solitario, y muchas veces en los recitales la gente pues no suele entender muy bien lo que el poeta está intentando transmitir, y creo que la música ayuda mucho. Creo que ese maridaje del que hablabas hace que la poesía se entienda mejor y hace que la música también pues ejerza esa especie de papel paterno, ¿no?, que tiene con la poesía, porque la música fue anterior, evidentemente. Lo que pasa es que yo no sé si son músicos o son yogurines, porque los veo tan jóvenes y me vengo para acá. Se llaman Orla Music y son Javier y Antonio. Javier, buenas tardes. Muy buenas. La primera vez que participáis en las Dulces Tardes Poéticas, ¿no? Exactamente. Bueno, a la gente tan joven como vosotros la vemos más bien con un fútbol, con un balón. ¿Cómo decantasteis por el violín? Pues desde ya a los 8 años, nuestra hermana tocan también el violín y nos sirvieron de inspiración también como modelo para iniciar nuestra carrera musical, y de momento nos ha servido de mucho. Fuera de esta tarde, ¿cómo lo lleváis? Me refiero, ¿hacéis por ahí bolos, alguna cosa, o cómo lo lleváis? Claro, tenemos una página web donde tenemos información acerca de nuestro dúo. Sí. Y aparte damos conciertos en la Escuela de Música de Roquetas, en el Conservatorio, damos conciertos y están todos invitados a acudir cuando quieran.
Vaya propaganda. Cuando el amigo Aníbal os llama para que vengáis, ¿qué se os pasa por la cabeza en ese momento? Pues estábamos encantados, nos parece un proyecto increíble y la verdad que estamos súper agradecidos porque cosas así en Almería dan gusto, la verdad. Javier, ¿habías hecho alguna cosa similar a esta en alguna ocasión? Pues la verdad es que no, para mí es la primera vez que tocamos de esta manera en este tipo de eventos y la verdad es que se agradece, que tratarnos así de esta manera como nos tratan a ellos es muy difícil conseguir últimamente hacia los músicos y la verdad es que estamos muy agradecidos. No defraudéis porque estáis con un poeta de mucha envergadura. Ya. Oye, que ha sido un placer conoceros, que os deseo toda la suerte del mundo y que os vaya muy bien, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Abraham, que muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues Joaquín, vuelven las dulces tardes poéticas, Sorrao Music, como decíamos, un poeta de categoría, hoy aquí en la Dulce Alianza, todo ello nos lo ha contado nuestro buen amigo Aníbal, aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. En un ratito, a las 7:30, como suele ser habitual, dentro de este ciclo de Dulces Tardes Poéticas. Gracias a todos por atendernos. El mundo de las tecnologías. Esta mujer, cada vez que hablo con ella, por lo menos en este plató, aunque suelo hablar con ella por teléfono, me da contactos muy buenos, todo hay que decirlo, pero cuando hablo con ella personalmente es porque algún premio le han entregado. Y de hecho, es lo que vamos a hablar, entre otras cosas. Acaba de recibirlo, bueno, a final de año prácticamente. Esto que está viendo aquí, este pequeño diamante o gran diamante, bueno, de pequeño tiene poco, como si fuese un diamante. Ese es el premio que ha recogido Remedios Fernández, es especialista en tecnologías creativas, innovadoras y educativas. Acaba de recibir ese premio Innovadoras TIC 2018, un reconocimiento que premia las iniciativas emprendedoras de las tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de promover y visibilizar a mujeres a nivel nacional. Bienvenida, buenas tardes. Hola. Enhorabuena. Muchas gracias, Joaquín. Un premio que se suma ya ¿a cuántos? ¿A tres que ya tenés de antes? 2 premios y estas dos finalista también que llevaste, ¿no? Uh-huh. La primera vez que hablamos sobre un premio también fue muy importante, el premio Madresfera 2016 al mejor blog de tecnología, por la creación, que sigues en ello, la creación de un blog que se llama Mom & Geek, ¿no? Sí. Más Viene o menos. A ser madre friki, madre tecnóloga. Madre tecnóloga. Ajá. Te adentraste en este mundo, Reme, y lo estás haciendo, pero pasa que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Vamos, la verdad a la prueba nos remitimos, sí. ¿no? Lo que haces con mucha ilusión, pues la verdad es que sale solo. Ayuda a familias a experimentar, a aprender y a disfrutar de la tecnología con sus hijos. Ese es el principal objetivo, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque hay que crear espacio de ocio y pasar tiempo con nuestros hijos y bueno, y utilizando las herramientas que tenemos pues a la mano, pues ¿por qué no? Compartir ese espacio y conectar con nuestros hijos, pues ya sea programando, ya sea consultando una página web, es decir, que tampoco hay que ser especialista para usar las herramientas que hoy en día y aprovecharlas, ¿no? Claro. Esto nace, cabe recordarlo, esto de experimentar en familia, pues en tu propia familia, cuando nace tu hija, ¿no? Sí, más o menos. Sí. La verdad es que sí. Alicia, le mandamos un saludo a Alicia. Sí, que está estudiando ahora matemáticas. La verdad es que sí, que todo esto unido con mis inquietudes, pues que Alicia va creciendo, pues quiero conectar con ella, crear espacios tecnológico en casa y jugar con ella, pues disfrutando de la tecnología, y entonces pues surge un poco así, buscando en internet, pues como no hay muchos contenidos pero muy técnicos, muy dispersos, y a veces también pues yo me pierdo, pues imagínate un padre que no tiene conocimientos, pues también se puede perder, ¿no? Y entonces pues surge un poco el blog, un poco pues, para eso, para aglutinar todos esos contenidos y poder luego incluso ayudar a otros padres, pero también ayudarme a mí misma. Claro, efectivamente. Hay algunas imágenes por ahí, unas fotografías, no sé si tienen que ver con el premio. Fue el pasado 11 de diciembre. El 11 de diciembre en Madrid. Final de año, ¿no? Sí, más o menos. Al final de año, pues mira, ahí estamos todas las premiadas. Está Nerea, Nerea que fue la finalista, estoy yo, y luego están las chicas desarrollaron una aplicación del SEC de Madrid, es Ciudad al Campo, así creo que se llamaba. Y bueno, y ellas también fueron finalistas junto conmigo, ¿no? Y ahí estamos pues recibiendo nuestro premio, y fue en la Universidad Camilo José Cela. Innovadoras TIC 2018. Muy bonito, la verdad es que entrar ahí. Bueno, y fue la presentación de la entrega de premios, y bueno, verte en ese cartel junto con esas pedazos de cracks, pues la verdad es que... ¿Quién son esas mujeres que aparecen? Pues mira, Nerea es investigadora de la Universidad Camilo José Cela, pero además es cofundadora de un evento a nivel nacional, Test Fest, donde aglutina, pues por ejemplo el año pasado, pues más de 1.800 personas en un evento con 80 charlas tecnológicas. Bueno.
Entonces, ahí está también Silvia Barrera, que es, ¿cómo era? Es inspectora de la policía y de ciberseguridad y cibercrimen. Está Conchi Monge, que es investigadora y científica especializada en robótica. Y bueno, ahí estamos. Se ha publicado un libro, ampliamos ahí en la foto, Sí. yo tengo aquí un ejemplar en esta mesa, Mujeres que marcan la diferencia, iniciativas innovadoras TIC cerradas por mujeres, ¿no? Sí, junto a este programa es de la Fundación de Cibervoluntarios, pues estaba mirando a ver si salía más. Ya, ¿no? alguno más. Y bueno, pues junto a la presentación, la entrega de premios, pues hicieron presentación de este primer libro y bueno, está previsto seguir con más libros para visibilizar e inspirar a las jóvenes también, pues para que mostrar referentes, ¿no? Para que se animen a estudiar el mundo de la ciencia y de la tecnología. ¿Hace falta esto? Como leía al principio, aquello de visibilizar a mujeres a nivel nacional. Sí, Es sí, un sí, espacio la verdad donde- que sí. En el mundo tecnológico, no sé si voy a utilizar bien la palabra, creo que lamentablemente está dominado por hombres, Sí, sí, no, porque claro. hay muchos hombres. Es así, Hubo unos años ahí donde había mucha presencia femenina, pero según los estudios, pues, y mucha gente con la que he hablado, dicen que, que le cambiaron el nombre, en vez de licenciatura, le pusieron ingeniería, pues pasó algo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, pues es necesario toda esta visibilidad de las mujeres que están relacionadas con el ámbito de la tecnología, pues para eso. Pues Hay para... mucho talento, ya lo creo. Sí, Aquí un ejemplo. sí. Muchas gracias. Bueno, son muchos premios que reconocen tu trabajo, ya lo creo que sí. Sí. Vas a impartir talleres el próximo 2 de febrero, vamos a comentar esto por si hay alguien en Sí. casa que se quiera apuntar a este Sí. carro, ¿no? La verdad es que el objetivo de este año es impulsar eso, pues ya te lo tienes que empezar a creer, ¿no? Entonces, pues nada, hay que organizar... Mira, no tenemos visita. Sí, hay visita, es un moscarrón enorme. Pues bueno, pues para acercar el mundo tecnológico y crear esos espacios, pues quiero impulsar el proyecto creando muchos talleres para familias, ¿no? Y el día 2 de febrero tenemos un taller de Scratch de programación, que Scratch es un lenguaje de programación, Sí, ¿no? sí. Que es gratuito. Y bueno, pues ese día puede venir padre-hijo o madre-hija o padre-hija, es decir, quede un en adulto familia. junto con un niño de entre 7 y 9 años, sobre todo para acotarlo un poco, porque no es lo mismo adaptar unos contenidos para una edad Claro, que no para otra, ¿no? efectivamente. Entonces, pues, ¿Se prestan las familias, por tu experiencia en estos años, en acercarse Pues, a las tecnologías de mano de sus hijos? sí, Sí. cada vez más. les ¿eh? gusta. Además tengo participantes que repiten. Incluso te puedo decir que cada vez más se animan mujeres a Estupendo. venir con sus hijos, con lo cual eso me gusta más. Hay por ahí un vídeo, un tutorial de algo que hiciste, bueno, esta pasada Navidad, porque tiene que ver Sí. con tarjetas de Navidad y demás, ¿no? Sí, Es un ejemplo, ¿no? Lo vamos viendo y comentas un poco, Remedios. Bueno, pues este es el lenguaje de programación que vamos a trabajar en ese día, ¿no? Y aunque es una versión antigua, bueno, porque acaba de salir el día 2 de enero, acaba de salir una nueva versión. Sí. Bueno, pues un lenguaje gratuito que lo puedes descargar en casa, hay una comunidad detrás. Bueno, esto es un video tutorial que empecé a hacer porque participé en un proyecto con Conecta 13 para inspirar y despertar las vocaciones a nivel andaluz a las niñas, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió hacer dentro de las iniciativas que íbamos a desarrollar como un proyecto piloto, pues una tarjeta de Navidad, ¿no? Y entonces, pues, este videotutorial que ya veis, hasta ahora, pues, muy sencillo, Vale. simplemente con saber leer, Bueno, no hace pero falta ser esos ingeniero. son los vamos. primeros pasos. Hay gente que, en fin, que no Sí. tiene prácticamente idea de esto, ¿no? Claro, sí, pero que ya ves que es un entorno amigable, que no es Sí. complicado, ¿no? Entonces, con unos conocimientos mínimos que yo doy, porque yo siempre, en 1 hora y media no puedes impartir Claro. hacer grandes virguerías, pero bueno, sabiendo lo mínimo, luego los niños también. Lo bonito de todo esto es que luego los niños, tú les despiertas la curiosidad y luego los niños llegan a casa y empiezan a experimentar. Claro. Ese es el aprendizaje que queda, ¿no? Ese es el tema. Ese es el aprendizaje que queda. Entonces tú en los talleres das los mínimos conocimientos que se necesitan para romper el hielo, para que los padres vean lo que se pueda conseguir y hacer con las herramientas que tienen sus hijos, porque es verdad que
están utilizando los dispositivos todos los días, pero si los utilizan para educarse, para aprender, ¿no? Claro. Para el punto de vista educativo, pues estos talleres del 2 de febrero, de los que estamos hablando, Sí. ¿De qué forma? ¿Hay que inscribirse Pues a mira, una página web? ¿Cómo hacemos esto? Voy a poner, porque no me da tiempo, es que voy corriendo siempre. Bueno, pues a través de mi canal de Facebook, de la página de Facebook, sí ahí está el evento creado. Y bueno, y esta noche voy a poner un enlace en la primera página, en la home de la web, de la dirección web, ¿la puedo decir? Sí, sí, claro. www.mom and Geek. Eso es. ¿Vale? Madre y friki en inglés. Qué bueno. Sí. Un nombre chulo, la verdad que sí. Sí, Una última cosita, el colectivo Hack Black Almería, al cual tú conoces, me da la impresión que este ha marcado un antes y un después en esta ciudad, ¿no? Han hecho cosas muy interesantes en estos últimos años, como bien sabes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, realmente fue una suerte descubrirlos y bueno, y hay mucho talento y muchas cosas que se está haciendo y aglutina mucha gente, no solamente el perfil tecnológico, sino también desde artistas, diseñadores, porque no hay que ser tecnólogo para formar parte de este colectivo. Ahora mismo hay menos actividades, pero mira, hay unas actividades de la Wikipedia todos los domingos en la oficina. Con lo cual, pues... La oficina es la Asociación Cultural La Oficina, sí, en Calle de las Tiendas. Sí. Y luego está el foro. Si tienes cualquier duda, tú puedes plantearla en el foro y te resuelve. Te ayuda. Está muy bien. Bueno, busquen esta noche a Remedios Fernández a través de Facebook, que va a poner ese enlace de cara a estos talleres el día 2 de febrero. ¿Dónde se imparten los talleres? En el espacio Crescen. ¿Dónde está esto? Esto está en el Paseo de Almería. A ver, ¿a qué altura? En el número 3. Pero no me pregunto a qué altura. El número 3. No sé si. Más arriba de Cortefiel, un poco más arriba. Vale, por ahí. Más que mal. No soy de Almería, se nota. Mira que llevo años sin Almería, pero. Es un pueblo muy bonito, se llama Baza, ¿no? Caniles, perdón, cerca de Caniles. Baza. Bueno, 7 kilómetros. Sí, ya por eso me he ido yo a Baza. Caniles. Bueno. Premio Innovadoras TIC 2018, uno más en tu haber. Y los que te rondaré, Morena, me da la impresión. ¿Sí? ¿Hay previsión en este año también, alguna cosita? El objetivo de este año es trabajar. Sí, que ya y luego ya viene todo, solo. Gracias, Reme, por tu visita, mujer. Muchas y por tu gracias. colaboración. A ti. Hasta la próxima, Hasta enhorabuena. luego. Adiós. Ayer hablamos con un oncólogo que visitó el Centro de Salud de Andalucía, donde el proyecto Mariposa ofrece charlas y conferencias, la verdad que es muy interesante. Y él ayer le decía que hoy también otra conferencia, también organizado por este proyecto Mariposa, que nos lleva a la Biblioteca Villa Espesa. Juan, voy de nuevo contigo. Evidencia científica en medicina oncológica integrativa. Quien nos atiende es una señora que se llama María Dolores García Sánchez. Adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, recordarás tú y todos los espectadores que ayer hablábamos precisamente con el doctor González acerca de la oncología integrativa y decíamos que hoy hablaríamos con la señora que va a impartir, la doctora que va a impartir la conferencia en cuestión de unos instantes en este salón de actos de la Biblioteca Villa Espesa. Evidencia científica en medicina oncológica integrativa. Doña María Dolores, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy contenta de estar en Almería. Bueno, hablaba ahora con el doctor Peñate González acerca de la diferencia entre lo de ayer y lo de hoy. Me decía que hoy de lo que se va a hablar es de las evidencias que están demostradas efectivamente de esos beneficios en lo que es la oncología integrativa, ¿no? Sí, es un poco diferente la charla. Voy a delimitar el concepto de evidencia, de medicina basada en la evidencia, para que toda la gente, que es un término que está muy en los medios de comunicación. Ahora hablaremos de lo aparecido en el país ahora le tengo que preguntar. Lo saco hoy, lo voy a hablar y vamos a comentar un poquito este artículo. Lo vamos a ver desde un punto de vista científico, para que la gente ya llegue, porque lo voy a mencionar al final, que la gente ya sabe lo que es evidencia, qué es el método científico, cuando se habla de ciencia qué significa, qué es medicina integrativa, sabe los conceptos y sabe qué evidencias hay en medicina oncológica integrativa, y a partir de ahí, cuando ya tiene todo ese conocimiento, la audiencia va a ver el artículo de hoy y lo vamos a ver con ojos científicos. A ver. Porque me da la impresión de que existe la idea de hacer creer a la gente que todo este tipo de circunstancias que forman parte de esa oncología integrativa no producen beneficios. Claro. No hay respuesta para eso. Política. Yo soy una persona de conocimiento, no entro en política. Yo solo entro en el mundo del conocimiento y la ayuda a los demás y ya está.
¿Cómo va esas evidencias científicas, cómo las va a llevar esta tarde al público? Bueno, de esta manera que te comentaba, primero conociendo los conceptos y luego vamos a buscar, ya que sabemos que es una medicina basada en la evidencia, vamos a decir, bueno, pues entonces vamos a buscar psico-oncología. Primero, ¿esto qué es? Y segundo, ¿hay alguna evidencia de que esto es eficaz para las personas que están en el proceso oncológico? ¿Sí o no? Bueno, yo se lo voy a enseñar. Y ahí está la prueba. Decía que esta mañana aparecía ese artículo precisamente en un diario del prestigio del país, sí, y hasta tal punto ha llegado, lógicamente, a tener conocimiento de él, que lo va a abordar en la conferencia de esta tarde, ¿no? Sí, bueno, es de diario, no era complicado. Abre los periódicos y casi todos los días, desde hace aproximadamente 2 meses, hay algo así, que es raro también, ¿verdad? Pues entonces hoy salía el artículo de esta muchacha o esta periodista, parece joven, ¿no?, por la forma de escribir, y entonces digo, bueno, pues ideal, como es de hoy, digo, lo vamos a hablar. Vamos a ver lo que es esto es lo que se llama la literatura laica, es decir, no es científica, la diferencia entre literatura laica y científica. La laica la puede escribir, bueno, pues cualquiera, y la científica ya es otra cosa. Doña María Dolores, me gustaría hacerle la pregunta que le hacía ayer al doctor Peñate González. ¿Qué pasa con los índices de cáncer en las personas? Que da la impresión de que han aumentado en un número vertiginoso y sobre todo también afectando a personas muy jóvenes. Bueno, en mi opinión, sin contrastación científica, solo es una opinión personal, yo creo que hay un trasfondo de estilos de vida. Entonces, la alimentación, por ejemplo, que tenían nuestras abuelas hace 100 años, pues no tiene nada que ver con la que tenemos hoy día, y eso es muy la base, ¿no?, quizá, y el estrés, en fin, otra serie de variables que influyen, o incluso la publicidad, porque la publicidad también puede ser un factor de riesgo del cáncer. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Me quiero meter en camisa de 11 varas que vienen. Que sabemos que va a empezar en unos segundillos, sí, no queremos que se demore por culpa nuestra. Verdadero placer el saludarle, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Yo quiero agradecer al Proyecto Mariposa y toda la... Qué labor tan maravillosa. Sí, que hacen un trabajo increíble en Almería y que son un ejemplo, bueno, para toda Andalucía y para España también. Es increíble lo que hacen. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Joaquín, doña María Dolores García Sánchez, conferencia en abierto que va a dar aquí en el Salón de Actos de la Biblioteca Villa Espesa, evidencia científica en medicina oncológica integrativa. Gracias por estos minutos, bienvenida a Almería. Una pausa, enseguida de vuelta, más cosas que contarles. Hasta ahora.